Querido Dios, gracias por este lindo sábado. Hemos disfrutado este día de celebración, siendo testigos de lindas personas que entregaron su vida a ti a través del bautismo. Celebramos todo lo que tú has hecho en nuestro favor y nosotros estamos aquí para seguir agradeciéndote por las cosas extraordinarias que seguirás haciendo. Te pido de manera muy especial que tú puedas continuar bendiciendo a esta iglesia, que pueda continuar siendo la iglesia que lleve personas a los pies de Jesús, que nunca pierdan el foco, la visión, que es estar preparados para tu regreso. Y en esta tarde, una vez más, vamos a abrir tu palabra para poder entender un poquito más de aquello que el Espíritu hace en nuestro favor. Colocamos nuestro corazón en tus manos y que tu Santo Espíritu una vez más pueda hablarnos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 1 y versículo 9. Este texto es uno de los textos más extraordinarios para hablar acerca de por qué necesitamos del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar sobre algunos aspectos fundamentales que tiene que ver de qué significa caminar en el Espíritu, ya que ha sido uno de los temas dentro del mundo cristiano que ha sido más malentendido. Romanos capítulo 8, versículo 1 es un texto que lo hemos estudiado muchas veces. Vamos a leer todos juntos, ¿les parece? Me gusta escuchar la voz de la iglesia. Vamos, 2 y 3. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pausa allí. Vamos a respirar porque hasta aquí el texto está precioso. Voy a hacer aquí una pregunta. ¿Hay alguna condenación para aquel que está en Cristo? No. Entonces la pregunta es, ¿qué hago para estar en Cristo? Entonces vamos a leer lo que sigue. ¿Quiénes son aquellos que están en Cristo? Dice el versículo 1, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué bonito. La mayoría de nosotros quedamos solamente en la primera parte. Y la primera parte es, yo ya no tengo más condenación. La sangre de Cristo me perdona, la sangre de Cristo me liberta. Y eso es el mensaje que en toda iglesia vas a escuchar. Tú eres libre, tú eres salvo, la sangre de Jesús. Correcto. Solo nos quedamos hasta la coma. El asunto es que olvidamos del aspecto importante. Estar en Cristo significa andar en el Espíritu. Entonces, aquí yo quiero hoy responder una de las preguntas y una de las cosas que probablemente ha generado mucha confusión dentro del mundo cristiano. La primera parte va a ser una parte informativa, como para que nosotros sepamos qué responder, y la segunda, una parte aplicativa para ver qué significa andar en el Espíritu. Antes quiero dejar fijado el concepto. Muy bien, estar en Cristo significa andar en el Espíritu. Yo voy a preguntar, ¿qué significa estar en Cristo? ¿Ustedes me responden? Una vez más, ¿qué significa estar en Cristo? Correcto. Si entendemos eso, entonces vamos al versículo 9. Versículo 9 dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, este es un asunto muy serio. ¿Correcto? Si alguien no anda en el Espíritu, no está en Cristo. Y si no estás en Cristo y no andas en el Espíritu, no eres de Él. El texto es claro. Entonces la pregunta es, ¿qué significa andar en el Espíritu? Y allí viene muchas respuestas. Primera respuesta: para andar en el Espíritu yo tengo que recibir el Espíritu. ¿Y cómo recibo el Espíritu? Ahí viene.
algunos, ¿no?, en muchos cultos que se realizan es: recibe el Espíritu, y el Espíritu viene, el Espíritu está aquí, y el Espíritu quema, y el Espíritu embriaga. Y fíjense una cosa, que todos esos términos son bíblicos, solo que distorsionados. ¿Está bien? Por ejemplo, es que a nosotros nadie nos entiende. Yo recibo mucho mensaje de personas que me siguen. Dios me ha dado el privilegio de tener un público grandiosísimo en toda la comunidad evangélica de diferentes iglesias, denominaciones cristianas. Y a mí me encantan las preguntas honestas, sinceras, de personas que realmente quieren aprender. Y me dicen: pastor, a la verdad, explíquenos por qué es que a los discípulos les decían que estaban ebrios. O sea, ellos estaban borrachos del Espíritu. Por eso es que en la iglesia nosotros nos emborrachamos del Espíritu y hacemos otras cosas. Ojo, ¿está sacando de qué? De un texto. Otro dice: no, pastor, es que el Espíritu Santo es como el fuego, y si el Espíritu Santo es fuego, quema. Y nosotros sentimos que cuando el Espíritu desciende, quema. Ojo, ¿de dónde está sacando ¿de dónde está sacando la idea? De un texto. Entonces el problema es interpretar el texto, ¿correcto? Ahora, ¿cómo es que las personas confunden al Espíritu? Y si ustedes pueden anotar, anoten, y si no, pónganlo ahí en la cabeza, espero que no se olvide. ¿Cómo es que el Espíritu se confunde? Número uno, el Espíritu se confunde con éxtasis emocional. ¿Y saben qué cosa es lo triste? Es que incluso dentro de la iglesia hay muchos que esperan sentir el Espíritu. Estamos muy acostumbrados a querer sentir. Todo lo quiero sentir. Si no lo siento, no funciona. Ah, pastor, hoy día el culto no estuvo tan bueno porque yo no sentí. ¿Quién te dijo que lo que sientes está bien? Nuestros sentimientos pueden ser engañosos. Entonces, viene allí, alguien dice: no, el Espíritu es un éxtasis, una sobrecarga emocional. Entonces, cuando tengo el Espíritu, yo puedo gritar, puedo saltar, puedo hacer lo que quiero porque tengo el Espíritu. Mucho cuidado. Tienes el Espíritu, pero ¿qué Espíritu? Entonces, en el libro de Hechos capítulo 2 aparece la manifestación del Espíritu, y allí tenemos dos problemas de malinterpretación. Primer problema: algunos piensan que ahí en Hechos los discípulos hablaron cosas que nadie entendía, y esa es la peor herejía, porque hablando Hechos capítulo 2 vemos que los discípulos hablaron idiomas que la gente entendió, y porque la gente entendió fue bautizada. Nadie se entrega a Jesús si no entiende el mensaje. Ahora, ¿por qué Dios dio el don de lenguas en el Pentecostés? ¿Por qué razón? Cuando vamos al libro de Hechos capítulo 2 versículo 8, dice: ¿cómo les oímos hablar en nuestra lengua que hemos nacido? Y el versículo 9 dice que habían partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, Judea, Capodacia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia. Todos ellos eran de diferentes países que hablaban diferentes idiomas. Entonces, el Espíritu Santo dio el don de hablar en idiomas que la gente entendiese. Cada uno escuchó en su propio idioma. No fue un éxtasis emocional, sino que fue un mensaje comprendido. El Espíritu Santo no está donde hay confusión y griterío. ¿Quieren ejemplos? Aquí va. Efesios 4, 30 y 31 dice que el griterío es una evidencia donde no está el Espíritu. Y aquí viene otro asunto interesante. Hay personas que piensan que solo el hecho de hablar en lenguas es la evidencia que tengo el Espíritu. Y ahí yo hago la pregunta: ¿Jesús habló en lenguas? No. ¿Y no tenía el Espíritu? ¿Juan el Bautista habló en lenguas? ¿Y acaso no tenía el Espíritu? Es decir, hablar en lenguas fue una necesidad en Hechos capítulo 2. Y cuando vamos al libro de Primera de Corintios capítulo 12 versículo 11, dice así: que el Espíritu da dones y le da a cada uno como Él quiere. Y el hablar en lenguas es un don. Así como cantar es un don,
Algunos, por más que nos esforcemos, no cantamos, ¿verdad? Podemos cantar en otro lugar, pero cantar, estamos hablando de ese talento. ¿Qué cosa tiene que ser una persona para cantar? No, nace. Algunos nacen con talentos y los talentos se convierten en dones cuando se dedica exclusivamente para Dios. Hay cosas únicas que el Espíritu Santo reparte. ¿Y cuándo el Espíritu Santo reparte dones? Ojo aquí, acá hay una diferencia. Todo el mundo tiene talentos desde que nace, pero los dones son dados en el bautismo. Es allí donde recibes un don. ¿Puede ser que tu talento se convierta en don? Claro que se puede. Pero el Espíritu nos da desde el momento que nos entregamos a Él. ¿Por qué razón? Porque los dones solamente son dados para dos cosas: para edificar la iglesia y para predicar el evangelio. Nunca es dado para gloriarse y para decir, wow, soy lo máximo, este es mi don. No, si tu don no edifica y tu don no es para predicar el evangelio, no es don. Puede ser un gran talento, mas no es don. Ahora, qué interesante es que el libro de 1 Corintios capítulo 2, incluso en los últimos versículos dice, ¿hablan todos lenguas? ¿Hacen todos milagros? Claro que no. ¿Por qué? Porque la evidencia del Espíritu en la vida no es un don. Los dones da a quien Él quiere. Entonces, ¿de dónde apareció la idea que para tener el Espíritu tengo que hablar lenguas, tengo que hacer curaciones, tengo que expulsar demonios? ¿De dónde salió? Ustedes vayan y pueden revisar esto en cualquier libro que hable sobre los inicios del culto de reavivamiento pentecostal que tuvo su origen a inicios del siglo XX. Esto no es muy antiguo, esto comenzó a inicios del siglo XX. ¿Y saben dónde comenzó? En una calle de la ciudad de Los Ángeles llamada Azusa. Ustedes pueden colocar inclusive en internet reavivamiento en la calle Azusa de Los Ángeles y allí van a encontrar la historia de un hombre llamado William Seymour. Este William Seymour comenzó un reavivamiento espiritual que se conoce como el reavivamiento de la calle de Azusa y dice así: la manifestación del Espíritu es hablar lenguas, obrar curaciones y obrar milagros. Y a partir de allí se desprendieron otras cosas. Primera cosa que se desprendió, tomando de un texto bíblico: yo te doy el Espíritu. Y hay tantas gente, pastores, se sacan el saco y dicen, entrego el Espíritu, como si el Espíritu fuese un producto. Otra persona soplan y dicen, recibe el Espíritu, tomando de que Jesús así lo hizo. Pero tú no eres Jesús. El Espíritu Santo no es un producto que se da. Y el Espíritu Santo no se recibe cuando el pastor sopla. El Espíritu Santo se recibe cuando busco la presencia de Dios. La labor del líder es enseñar cómo la persona debe encontrarse con el Espíritu. Y allí alguien me mostró un texto. Yo no sé si ustedes lo han leído. Vamos a Marcos capítulo 16. ¿Cómo ustedes responden ese texto? Miren, Marcos capítulo 16, versículo 17. ¿Saben en qué contexto está? De la predicación del evangelio en todo el mundo. Y en el versículo 17 dice así: y estas señales seguirán a aquellos que creen. ¿Qué señales van a seguir? En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Y qué cosa dice? Hablarán. ¿Qué van a hablar? Nuevas lenguas. Entonces ahí viene la pregunta. Aquí está. Yo creo en Jesús, entonces yo hablo lenguas porque la evidencia que el Espíritu está conmigo. ¿Cómo respondo eso? Es fácil, muy simple. Una simple mirada al texto, no en nuestro idioma, sino en el idioma original, nos despeja todas las dudas. Durante los primeros días he hablado mucho acerca del problema de traducción de un idioma para otro. La Biblia, el Nuevo Testamento, no fue escrito en español, fue escrito en griego. Y al traducir de un idioma para otro, hay cosas que se traducen, aún siendo la misma palabra, que se interpreten en el idioma original de manera diferente. Entonces, en el griego, la palabra nuevo se escribe de dos maneras. Es la palabra neos y la palabra kainos. Por si acaso registren si tienen lápiz, encimita del versículo 16 o del versículo 17. Registren allí la palabra neos y la palabra kainos. ¿Qué significa la palabra neos? Neos significa nuevo que jamás existió.
Y kainos significa nuevo, que ya existía, pero es nuevo para el que lo recibe. ¿Qué significa eso? La palabra que usa aquí el Evangelio, hablarán nuevas lenguas, no es un idioma inventado, es un idioma que ya existe, pero es nuevo para el que lo habla. Entonces Jesús no usó la palabra neos, Jesús usó la palabra kainos. ¿Qué cosa está diciendo? En el tiempo del fin, cuando la predicación tenga que llegar a todo rincón del mundo, prepárense para ver milagros. Porque si tú estás lleno del Espíritu Santo, tú que solamente hablas español, un día puedes hablar con un alemán y hablar alemán y él te va a entender para predicar el Evangelio. Eso es el don de lenguas. Nuevo para ti, pero ya es un idioma que existe. Ahora, ¿el hecho de que haya milagros significa que Dios está allí? No. Nunca debemos colocar nuestra fe en milagros, sino en la palabra. Y les voy a hacer aquí dos ejemplos. Cuando Moisés se presentó a Faraón, botó la vara, tiró la vara y la vara se convirtió ¿en qué? En serpiente. Cuando los magos tiraron la vara, ¿en qué se convirtió? En serpiente. ¿Era milagro o no era milagro? No todo milagro viene de Dios. Otro ejemplo, Eva, allá en el Edén, cuando la serpiente comenzó a hablar con ella, Eva cometió el error de muchos creyentes hoy. ¿Cuál fue el error de Eva? Creyó en el milagro de la serpiente y despreció la palabra de Dios. Dios había dicho, no comerás. Ella era suficiente para que diga, no como porque Dios dijo, esa es su palabra. Vino Satanás y le hizo un milagro. Yo comí y no morí. ¿En qué creyó Eva? En un milagro y no en la palabra. Y ese es el problema de muchos. Creen en milagros despreciando la palabra. Entonces, primero vamos a decir, el Espíritu Santo, la evidencia del Espíritu Santo en una iglesia no es que la iglesia grita, no es que la iglesia se alborota, no es que la iglesia habla o habla cosas que nadie entiende. No, el Espíritu Santo siempre va a estar en un lugar donde la palabra se abre, donde, ojo con esto, ustedes recuerdan cuando Dios se apareció a Elías allá, cuando él estaba huyendo. Primero vino un gran terremoto, Jehová no estaba en el terremoto. Después vino tormenta, fuego, y Jehová no estaba en el fuego. Y después, ¿qué cosa vino? Un silbido apacible y delicado, y Jehová estaba allí. O sea, Dios no entra en confusión, Dios entra en calma y en tranquilidad. Porque el Espíritu Santo, cuando trabaja, Él no trabaja primero con las emociones, Él trabaja con la razón, con la voluntad, con la mente, para colocar la palabra. Recibir el Espíritu Santo no significa tener éxtasis emocional, sino tener a Cristo. Y para tener a Cristo necesitamos todos los días vivir con Él. Y la pregunta es, ¿cómo entonces yo recibo el Espíritu? ¿De qué manera? 5 cosas. Yo no tengo tiempo para leer todos los textos, pero anótalo si quieres. Número 1, el Espíritu Santo se recibe cuando yo me arrepiento. ¿Dónde está eso? Hechos 2, 37 y 38.
¿Qué cosa dijo Pedro? Arrepentíos y bautícese para que cada uno, ¿qué cosa reciba? El perdón de sus pecados y ¿qué más? El don del Espíritu Santo. ¿Cuándo recibimos el Espíritu? Cuando nos bautizamos. Número 2, el Espíritu Santo solamente viene a quien obedece a Dios. Hechos 5:39 dice que el Espíritu es dado a aquellos que obedecen. Número 3, el Espíritu es dado a aquel que pide, dice Lucas 11:13. Número 4, el Espíritu es dado a aquellos que no guardan resentimiento, rencor, aquellos que viven en unidad. Hechos 2:46. Y finalmente, el Espíritu es dado a aquel que sabe cuidar su salud, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y yo quiero aquí hacer un breve paréntesis. Cuidar la salud no solamente es cuidar la comida. Porque hay muchos dentro de la iglesia que dicen, yo cuido mi salud, pero solamente hablan de comida. Mucho cuidado. Salud, la comida es una partecita de la salud. Ustedes vean y lean las investigaciones que dice así: más perjudicial es para una persona no practicar ejercicio físico que un día comer algo que le desfavorece. Una persona que está un día entero sentado sin movimiento equivale a fumar 20 cigarrillos. Entonces, no se trata solo de comida. Una persona que no duerme sus 8 horas está atentando contra el espíritu, porque al día siguiente no puede tomar ni siquiera decisiones claras. Salud no solo es comer. Salud, ¿recuerdan los 8 remedios naturales? ¿Qué cosa es? Agua, aire, ejercicio, luz solar, descanso, confianza, esperanza en Dios, temperanza. O sea, es todo. ¿Cómo cuido mi salud? Cuidando mi cuerpo. ¿Cómo cuido mi cuerpo? No, ¿por qué estoy hablando esto? Porque hay algunos que solamente se agarran de una cosa y dicen, todos los demás no se cuidan. ¿Por qué? Alguien hace algunos días, pastor, yo cuido mi salud. ¿Por qué? Yo nunca comí carne. Qué bueno, le digo. Después de 1 hora, un pedazo de torta. Le dije, tú sabes que la torta, el azúcar que comes en la torta es más perjudicial que un pedazo de carne. Entonces tú no me digas que cuida la salud solamente agarrándote de una cosa. Salud es un paquete, no es solo una. ¿Correcto? Muy bien, entonces aquí cada vez se nos está convirtiendo un poquito más claro el asunto de andar en el Espíritu, ¿verdad? Porque para andar en el Espíritu, ¿qué cosa tengo que hacer? Vivir en arrepentimiento, obedeciendo a Dios, viviendo bien en comunidad, pidiendo el Espíritu Santo y cuidando de mi salud. O sea, aquí ya no es, aquí toma el Espíritu, recibe el Espíritu. No. Aquí se trata de hábitos, se trata de vida. Por eso es que el texto que leímos, ¿qué cosa dice? Andar. ¿Qué cosa es andar? Una acción continua, constante. Eso es andar en el Espíritu. Número 2. Lean ese texto que yo no sé si es que alguien les dice explicar, ¿cómo ustedes lo explicarían? Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios capítulo 5, versículo 18. Este texto me presentó uno que no podía dejar el alcohol. Y me dice, pastor, yo obedezco la Biblia. Y me sacó el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18. ¿Qué cosa dice Efesios 5, 18? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué cosa dice que tenemos que ser? Llenos del Espíritu Santo. Qué curioso que en la Biblia nosotros encontramos 2 tipos de ejemplos. Un ejemplo por comparación y otro ejemplo por contraste. ¿Qué tiene que ver el vino con el Espíritu? ¿Ya se dieron cuenta de eso? No te embriagues con vino. Pero ustedes saben que hay otra versión que dice, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Y se está diciendo que así como el vino embriaga a las personas, el Espíritu Santo embriaga a los que lo reciben el Espíritu. Si nosotros tomamos el texto como un paralelo, vamos a tener un problema. ¿Cuál es el problema? Recibo el Espíritu y estoy medio ebrio. ¿Qué cosa es lo que quiere decir Efesios 5:18?
Les voy a hacer aquí un ejemplo para que quede muy clarito el asunto. Cuando una persona bebe alcohol, ¿tiene control de su cuerpo, sí o no? ¿Por qué no tiene control de su cuerpo? ¿Qué hace el alcohol? Tiene el dominio. Muy bien. ¿Por qué es que el apóstol Pablo coloca el espíritu en el contexto de vino? Porque así como el vino o el alcohol domina al ser humano, aquel que tiene el espíritu es el espíritu que domina sus pasiones, su vida, su carácter. Así como el alcohol tiene un efecto en aquel que lo bebe, aquel que tiene el espíritu está bajo el dominio de Dios. Eso es lo que significa ese texto. No significa que estoy ebrio porque tengo el espíritu. Y finalmente, el espíritu, si no se diferencia en la vida del creyente porque es un don, ¿cómo yo sé que realmente ando en el espíritu? Ya dije las condiciones para recibir el espíritu, pero aquí viene lo más importante. Miren, los dones que da el espíritu son para hacer, pero el espíritu se muestra no en hacer, sino en ser. Y hay una diferencia muy grande entre hacer y ser. Hacer tiene que ver con lo que hago para Dios. Ser tiene que ver con carácter. Entonces, la evidencia que el Espíritu Santo está en mi vida no es lo que hago, es lo que soy. ¿Cuál es la evidencia del Espíritu en la vida? Vamos a abrir la Biblia. Juan capítulo 15, versículo 8. Juan capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué es glorificado Dios? En que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Presten atención. No existe discípulo sin fruto. Y no existe dar gloria a Dios sin fruto. ¿Cuál es el centro del texto? Fruto. Número 2. ¿Qué dice Gálatas 5, 22 y 23? El fruto del Espíritu, ¿qué cosa es? Amor. ¿Qué dice 1 Juan 4, 7 y 8? El que no ama no conoce a Dios, porque Dios, ¿qué cosa es? Amor. ¿Y qué dice Juan 13, 34 y 35? En esto conocerán que soy mis discípulos cuando ustedes se aman. Muy bien. Voy a hacer aquí un resumen. ¿Qué distingue al auténtico creyente que anda en el Espíritu? No lo que hace, sino cuánto ama. Yo no puedo decir, yo estoy con el Espíritu, pero guardo odio, rencor, resentimiento y me peleo con medio mundo. No tienes el Espíritu. Yo no puedo decir tengo el Espíritu Santo si no hay amor. La característica distintiva del discípulo sería el amor. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo puedo tener el fruto? Y permítanme aquí dedicar los poquísimos minutos que tengo en hablar acerca de cómo tener el fruto. Y para ese cómo, créanme que ni siquiera nosotros vamos a hacer algo. Todo lo que tenemos que hacer es someternos a Dios para que vean lo extraordinario que es la salvación. El ser humano solo tiene que permitir, porque es Dios quien hace la obra. Entonces la pregunta es, la evidencia que ando en Cristo es tener el Espíritu. La evidencia que tengo el Espíritu es tener el fruto. ¿Y cuál es el fruto? El amor. La pregunta es, ¿cómo tengo fruto? Porque es la manera como glorifico al Padre. Vamos a Juan capítulo 15, versículo 1, versículo 2 y versículo 6. ¿Están allí con el texto? Juan capítulo 15, versículo 1. Vamos a leer todos juntos, así lo entendemos mejor. Dice el versículo 1: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Vamos al versículo 2. ¿Qué cosa dice el versículo 2? Juan 15, 2. 2, 3. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué cosa dice? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué cosa dice? Lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve
más fruto. Vamos al versículo 6. No pierdan el versículo 2, por favor. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Mucho cuidado con ese texto. Miren lo que dice. El asunto aquí está claro, dice Jesús. ¿Quieres ser mi discípulo? Lleva fruto. Para que tú lleves fruto, yo voy a hacer dos cosas. Número uno, ¿qué cosa es lo que yo voy a hacer? Primero dice, aquel que no lleva fruto, que... cosa sucederá, dice el versículo 2, lo quitará. ¿Qué significa quitará? ¿Lo va a arrancar? No, esperen un momento allí. Y aquel que lleva fruto, ¿qué cosa va a hacer? Lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, el mayor interés de Cristo aquí es, lleva fruto. Porque el fruto es la evidencia que el Espíritu Santo está en tu vida, es la única evidencia, el fruto. Tienes que llevar fruto. Entonces, si no llevas, te quitará. Si llevas, te limpiará para que lleves más fruto. Pero aquel que nunca va a llevar fruto, finalmente, ¿qué cosa sucederá? Será echado, se secará, ¿y dónde arderá? En el fuego. Ustedes están aquí comprendiendo la severidad de este mensaje. Si no tienes fruto, dice Jesús, no importa todo lo que más hagas, porque la evidencia de mi espíritu en tu vida es el fruto. Entonces voy a explicar el versículo 2 para poder entender un poquito qué cosa es lo que Jesús está diciendo. La palabra quitar, miren el proceso de Dios para que el cristiano lleve fruto. Dice así: hijo, ¿me aceptas? Muy bien. No estás llevando fruto, mi hijo. ¿Cuántos años estás en la iglesia? Estoy llevando ya 10 años en la iglesia. Y el fruto no hay solo hojas, ¿no? Ustedes ya vieron la parábola de la higuera, ¿no? ¿Qué cosa es lo que había en la higuera? Hojas. ¿Qué cosa hizo Jesús con la higuera? Lo maldijo y se secó. ¿Cuál fue el problema? Tenía solamente apariencia, pero ¿qué cosa no tenía? Fruto. Pero Dios es maravilloso, es extraordinario. Y para que nadie se quede ofendido, vamos a imaginar que el ejemplo va a ser aquí conmigo, de primera persona. Viene un día Dios y me dice: a ver, hijo, tú estás ya más de 20 años en la iglesia, no veo fruto. ¿Me dejas hacer una cosa? Sí, padre, ¿qué quieres hacer? Te voy a quitar. ¿Cómo que quitar? No, solo ¿me dejas o no? Te dejo. ¿Qué significa quitar? Porque ahí el texto dice: aquel que no lleva, lo quita. ¿Qué significa quitar? Ustedes saben que en el idioma original ese verbo quitar es el verbo airo. Airo no significa arrancar. Quiero que me entiendan ese texto. Airo no significa arrancar. Airo significa levantar. ¿Correcto? Ahora vamos a leer de nuevo el texto desde el idioma original. Entonces, aquel que no lleva fruto, ¿qué cosa es lo que hará Dios? Lo levantará. Entonces, quitamos la palabra quitará, y aquí no estamos cambiando la Biblia, estamos simplemente yendo al idioma original, al verbo. ¿Qué cosa es lo que dice? Una manera de traducir ese verbo es levantar. ¿Cómo el Señor levanta?
Para eso tenemos que ver qué cosas hacen los que siembran uvas. Ellos nos enseñan cómo es este proceso. Ustedes saben, ustedes ya conocen el planteo de la vid, ¿verdad? Cómo es bonito, cómo me encanta la vid, ese sembrío. ¿Qué sucede con la vid? A la vid se le coloca algunos límites, algunos palos, y ella comienza a crecer, se enrieda y luego da fruto. Que eso es lo que hace la vid, ¿no? Se enrieda y luego da fruto. Solo que cuando la vid se está expandiendo, algunas de sus ramas, ¿a dónde van? En lugar de irse de manera transversal, o en lugar de crecer hacia arriba, algunas ramas ¿a dónde van? Abajo. Y cuando van abajo, esas ramas no reciben ni la luz del sol. Cuando viene cualquier animal lo pisotea, y las ramas que están hacia abajo no producen. ¿Por qué no producen? Porque están mal posicionadas. ¿Qué cosa es lo que hace aquel que cuida de las uvas? Cuando mira una rama que está hacia abajo, lo que hace es levantarlo. Solo que para levantar una rama causa dolor. ¿Y por qué causa dolor? Porque el hecho de levantarlo significa torcerlo. Una rama que está hacia abajo, para levantarlo hacia arriba, ¿qué cosa tiene que hacer con la rama? Torcerla para levantarla. Escúchame lo que está diciendo aquí Jesús. Hijo, ¿sabes por qué no estás dando fruto? El problema es que en lugar de ir hacia arriba, ¿a dónde has ido? Abajo. Entonces, para que des fruto, ¿qué cosa es lo que voy a hacer en ti? Eso ya no nos gusta, ¿verdad? ¿Qué cosa es lo que voy a hacer en ti? Te voy a levantar. Pero ese levantar no es cómodo. Te va a causar dolor. Y aquí no estoy predicando una teología del Dios que maltrata. No, nada de eso. ¿Cuántas veces Dios ha usado el dolor de este mundo para levantarnos? Porque es la única manera que nosotros entendemos que estamos en la dirección incorrecta. Entonces, yo quiero que lleves fruto, pero para que lleves fruto tengo que levantarte, aunque esto cause dolor. Pero allí no termina. ¿Qué cosa sigue diciendo el versículo? Y aquel que lleva fruto, ¿qué cosas va a suceder? Lo limpiará. ¿Qué significa limpiar? Podar. O sea, no nos escapamos del dolor por ningún lado, ¿verdad? No llevas fruto, te levanto para que lleve fruto. Está llevando fruto, te podo. Ustedes pueden creer, si ustedes le preguntan a uno que cuida de vida, a alguien que está en ese trabajo, podar a su planta no es un acto de destrucción, es un acto de amor. ¿Por qué es necesario podar? Porque si la planta está demasiado frondosa en sí, no va a producir como se espera. Entonces, ¿qué cosa se necesita? Cortar lo que sobra. Y miren la didáctica de Dios. Hijo, ¿no llevas fruto? Te levantaré. ¿Estás llevando fruto? Te podaré. Pero la poda es un acto de amor. Y esta tarde yo quiero finalizar esta semana o media semana que estuve con ustedes hablando de corazón a corazón. Hermanos, quiero que ustedes me entiendan esto. Dios nunca manda el dolor para destruir la vida. Nunca. Es más, Él no provoca el dolor. Mientras estemos en este mundo, vamos a sufrir por el hecho de estar en este mundo. Pero ¿saben qué cosa es lo que me encanta? Que el dolor puede ser el instrumento de Dios para levantarnos y para podarnos. Y yo quiero decirte de todo corazón,
No te desanimes ante las desgracias de la vida. Cada vez que sientas que algo se corta de ti, piensa en la vid. Puede ser que Dios me esté podando y no lo hace para destruirme, lo hace porque me ama. Y Él me ha prometido estar conmigo en medio del dolor. Y uno puede decir, ¿cómo puedo entender que Dios tiene que podarme para que yo pueda realmente salvarme? Quizás una mejor ilustración sería una cirugía. Un día estaba yendo para Nuevo Tiempo para hacer el programa Hablar con Dios. Y cuando di un paso para bajar del auto, sentí un dolor que era tan agudo aquí en la parte derecha. Tanto así que al dar el paso yo no pude más. Ese momento tuve que llamar a producción y decir, yo no puedo, voy al hospital, estoy con un problema. Comenzó el dolor muy temprano, 5 de la mañana. Lo ignoré. Pasó las 6, pasó las 7, fui para el trabajo. Cuando estaba, gracias a Dios que no fue mientras estaba en el programa, estaba por entrar al programa. Comenzó el dolor más agudo, devolví el auto, me fui para el hospital. En el hospital me dicen, tienes el apéndice a punto de reventar. Así que no hay opción. Lo que tenemos que hacer es operarte. De aquí no sales. Me quedé. Entré a la sala, apareció el médico, un hombre, un brasilero, ¿no? Un alto, con una paz que tenía ese hombre. Me decía, tranquilo, este es lo más común, todo va a estar bien, todo tranquilo. Y mientras decía todo está tranquilo, yo veía las navajas que estaba limpiando. ¿Cómo uno va a decir que todo está bien cuando sabes que te van a cortar? La anestesia soluciona todo. Me anestesiaron, dormí en paz y me cortaron. Desperté, todavía con la anestesia allí recién. Ustedes saben, los que han pasado por cirugía saben el asunto, ¿no? Cuando tú te levantas de una anestesia, tú no sabes dónde estás. Y peor cuando ves que todos los que están a tu lado están tapados, piensas que estás en la morgue. Porque junto a mí habían otras personas que estaban tapadas todavía, que no despertaban. Yo desperté primero. Entonces uno primero se agarra y piensa, ¿está vivo? ¿Estoy vivo? ¿Dónde estoy? ¿Estoy soñando? No sé. Vino el médico. Me dice, ya está. Yo lo miré y le digo, ya está, sí. ¿Te duele algo? No, nada me duele. Claro, la anestesia estaba todavía haciendo su trabajo. Agarré su mano y le dije, doctor, muchísimas gracias, usted me ha salvado. Doctor, gracias, que Dios le bendiga. Y mientras decía Dios le bendiga, la anestesia estaba terminando y comenzaba el dolor. Y después yo me puse a pensar y dije así, ¿y por qué le agradezco a usted, doctor? Él me rajó, Él me cortó. ¿Por qué tengo que agradecer a alguien que me cortó? ¿Por qué? Porque si no fuera por el corte, tú mueres. Escúchame, si no fuera por la poda, tú mueres.